Bendiciones para todos, que con la ayuda de Dios Todopoderoso, la humanidad estemos todos avanzando, creciendo en nuestro trabajo espiritual. Bendiciones para todos para esta semana, esta segunda semana de julio que comienza de este año 2026. Y seguimos con la enseñanza de la Sagrada Torá, de los secretos de la Sagrada Torá también, a través de los maestros del pueblo de Israel. Rabbi Shlomo Itzhaki, Rashi. Estamos viendo, ¿cierto?, la Parashá Kedoshim, santos serán santos, sean santos, el capítulo 19, Vaikra, y llamó, y el pasaje o versículo 16, no irás propagando chisme en tu pueblo, no permanecerás impávido ante el derramamiento de sangre de tu prójimo, yo soy Hashem. Comentarista medieval, 1040, 1105, que desglosa, que detalla, que analiza, que descompone este pasaje analizando la etimología de las palabras clave para revelar la profunda conexión psicológica y moral entre sus dos partes, la de prohibición del chisme y la obligación de salvar una vida. No irás propagando chisme. Lo telej rajil. El maestro Rashi separa primero la palabra rajil, chismoso, calumniador, murmurador. Explica que la palabra está de manera directa relacionada con espías o mercaderes, rojlim, quienes andan de un lugar a otro comprando información en un lugar para comerciarla o esparcirla en otro lugar. Advertencia de Rashi: la persona chismosa, la persona que es murmuradora, la persona que calumnia al prójimo, actúa de manera exacta como un comerciante o vendedor ambulante. Su mercadería a vender son palabras maliciosas o malvadas. Va a la casa de una persona, ve o escucha algo e inmediatamente o más tarde corre a la casa de otra persona diciendo: esta persona dijo esto sobre ti, o esto es lo que escuché de esta persona. El maestro Rashi enfatiza, recalca, destaca, resalta, remarca que aunque lo que se habla sea la verdad, el simple acto de esparcir historias, chismes, etcétera, que siembran discordia, califica como orrejub, chismorreo, lo cual destruye las relaciones sociales desde adentro. No permanecerás impávido ante el derramamiento de sangre, lo ta'amod aldam reja. La segunda mitad del pasaje parece un salto de tema drástico, de hablar de más, la shon ara o la shon ara. Pasamos a la vida o a la muerte física. Rashi aclara que la Sagrada Torá nos prohíbe ser espectadores, testigos, observadores, presentes, todos pasivos, cuando la vida de otra persona está en peligro inminente. Según su comentario y enseñanza, si ves que alguien se está ahogando en un río, si es atacado por animales salvajes o si hay asaltantes que vienen a atacarlo, tenemos la obligación absoluta de actuar o buscar ayuda. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No te pares sobre su sangre. La conexión oculta. ¿Por qué están en el mismo pasaje? Aunque Rashi explica las dos frases por separado basándose en el Midrash Sifra, la yuxtaposición, el acercamiento, la unión, adosamiento o proximidad que hace de la Torá sagrada y que los sabios del Talmud subrayan, enfatizan, resaltan, deja una lección muy clara: el chisme asesina, mata. El chisme y la difamación no son pecados menores. De la boca, Rashi y la tradición judía se enseña que las palabras tienen un poder destructivo real. Esparcir, dispersar, divulgar, propagar, difundir o publicar un chisme o rumor puede destruir la reputación, el sustento o la salud mental de una persona, lo cual es equivalente a derramar su sangre. En términos prácticos, la intriga, la conspiración, el complot, la maquinación, el chisme y los secretos revelados a menudo escalan hasta convertirse en disputas físicas y tragedias, desgracias,
calamidades, catástrofes. Cierra el pasaje con un recordatorio potente, contundente. Yo soy Hashem. Rashi nos recuerda que el santo, el bendito es, el eterno, es el juez fiel, que recompensará a quienes cuidan su lengua y salvan al prójimo, pero también habrá castigo severo a quienes hacen daño con la boca o son indiferentes con el sufrimiento de nuestro prójimo. Continuamos con el rabino Yosef Karo, 1488-1575. A diferencia de Rashi, que el enfoque o visión de su comentario de manera directa en el texto de la Torá Sagrada, analizando la gramática y el sentido literal, Peshat, el rabino Yosef Karo, gran codificador del siglo XVI y autor del Shulchan Aruch, aborda este pasaje 16 desde una perspectiva o desde un punto de vista o desde un enfoque o de su visión puramente legal, práctica y mística. Toma la enseñanza ética de este pasaje y traduce en leyes concretas sobre qué debe hacer, un judío en su día a día. El aspecto legal, ley en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, codifica de forma separada las dos obligaciones que se desprenden de este pasaje, elevándolas a mandatos legales estrictos. Sobre el shime y la difamación, Lashon Hara. En la sección Jochen Mishpat, leyes civiles y de daños, establece que el shime no es solo una falta moral, sino un daño civil y social. Basándose en este pasaje, prohíbe explícitamente revelar secretos, esparcir rumores, aun siendo verdaderos, o actuar de intermediario de chisme que generan odio entre vecinos, entre la familia, entre la comunidad. La persona chismosa es catalogada, es clasificada, es calificada legalmente como alguien que destruye la sociedad. Y el Shulchan Aruch impone restricciones severas a la comunidad para no darle espacio ni credibilidad a estas personas. Sobre la obligación de rescatar al prójimo. El maestro Yosef Karo, en Jochen Mishpat 4.26.1, escribe textualmente basándose en el pasaje: aquel que ve a su compañero ahogándose en el mar, o si vienen bandidos contra él, o un animal salvaje lo ataca y tiene la capacidad de salvarlo por sí mismo o de pagar a otros para que lo salven, está obligado a hacerlo. Si no lo hace, transgrede la prohibición. No permanecerás impávido ante el derramamiento de sangre de tu prójimo. Karo introduce un detalle legal clave: la obligación económica. Si salvar a tu prójimo requiere que gastes dinero, por ejemplo, contratar rescatistas o médicos, etc., estás obligado a desembolsar dinero en el momento para salvar la vida. Después, si la persona salvada tiene medios, debe reembolsarte. Pero en el momento de la emergencia, el dinero no puede ser una excusa para la inacción, la inercia, la inactividad o ser pasivos, etc. La conexión mística. El maestro Yosef Karo no era solo un jurista, sino también un profundo cabalista, místico. En su diario místico, el Maggid Meir Sharin, donde registraba las enseñanzas que le transmitía un malaj o voz celestial que lo guiaba, se profundiza en el impacto cómico de este pasaje, desde la perspectiva, desde su punto de vista o visión, o su enfoque místico, cabalístico, del maestro Yosef Karo. El chisme corta los canales espirituales. Al hablar mal de otras personas, o propagar, o dispersar, o esparcir, o divulgar, o difundir, o publicar chisme, la persona provoca que se activen las fuerzas del juicio estricto, el din, en los mundos superiores. El chisme abajo despierta la acusación arriba, cerrando el flujo de bendición, gesed, de bondad, de misericordia, de generosidad de parte del Eterno para Israel. La indiferencia debilita el cuerpo místico. Para el maestro Yosef Karo, todas las almas de Israel forman un solo cuerpo, por lo tanto, permanecer impávido ante el derramamiento de la sangre de tu prójimo no es tan solo abandonar a un extraño, es permitir que una parte de tu propio cuerpo místico se desangre. La persona que se cruza de brazos ante el peligro de otra persona está dañando directamente la Shejinah, la presencia divina, en este mundo físico. El rabino Yosef Karo nos dice que debes hacer
legalmente para no serlo, y como debes actuar de inmediato, incluso comprometiendo tus propios recursos para la sangre de tu hermano. Perdón, para que la sangre de tu hermano no clame desde la tierra por tu indiferencia. Hasta aquí llegamos, ¿cierto? Con este pasaje vamos a hacer un pequeño alto en este tema y vamos a ver un tema que se relaciona con todas las naciones del mundo. Entonces son como 3 preguntas y vamos a ver qué visión tienen los maestros del pueblo de Israel sobre las naciones. Entonces, un ítem sería sobre las almas de las naciones. Si estamos conectadas y unidas a Dios, el bendito, el santo, el eterno. Si somos creados conforme a su imagen y semejanza. Entonces vamos a comenzar con el Rab Yehudá Ashlag, que vivió en los años 1885-1954, un gran cabalista, conocido como el Baal Azulán, el autor de La Escalera. Por su monumental comentario del libro del Zohar, aborda estos temas desde una perspectiva, un punto de vista, un enfoque o una visión cabalística revolucionaria. Para comprender su enseñanza sobre las almas de las naciones, la conexión con el santo y la creación a su imagen y semejanza, debemos entrar en el núcleo, en la esencia de su pensamiento, el equilibrio entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar o de dar o de compartir. ¿Qué son las almas de las naciones según el Rab Ashlag? Para el Rab Ashlag, la cábala no es una ciencia de divisiones físicas, raciales o geográficas, sino una anatomía del deseo. El eterno, el bendito, el santo, el creador, creó una sola alma original, el Adam Arishon, o alma común, la cual se fragmentó en miles de chispas o almas individuales. En este mapa espiritual, las almas se dividen en 2 grandes funciones o roles que interactúan. O sea, estas almas se relacionan, se alternan, se comunican entre sí. Las almas de Israel representan la vasija espiritual Kli, que tiene la función interna de despertar el deseo de otorgar, de dar o de compartir con el prójimo, de buscar lo divino y de servir como conector o canal. Las almas de las naciones del mundo representan los vastos deseos de recibir, la fuerza de construcción del mundo material, la cultura, la ciencia y la estructura del plano físico. La enseñanza clave del maestro Ashlar. Ningún grupo está completo sin el otro. El maestro Ashlag explica que en el diseño divino, o sea, en el diseño del creador original, las almas de las naciones poseen una tremenda fuerza y belleza en sus deseos. Eso sí, necesitan la luz que fluye a través del canal Israel para orientar esa fuerza hacia el altruismo, hacia la generosidad, hacia la solidaridad, hacia la abnegación. A su vez, Israel no puede cumplir su propósito de luz para las naciones si no se conecta, se une y sirve a las almas de todo el mundo. Al final de la corrección de la historia, Gammar Tikkun, todas las almas se funden, se fusionan de nuevo en una sola unidad, donde ya no existen estas distinciones divisorias. Estamos conectados y unidos al Santo, el bendito es. Todos los que vivimos en todas las naciones del mundo, el maestro Ashlag aborda a través de un concepto fundamental: la ley de equivalencia de forma. En la espiritualidad, la distancia no se mide en kilómetros, sino en cualidades. Si 2 cosas son idénticas, en sus deseos están unidas. Si son opuestas, están infinitamente separadas. El eterno es puramente deseo de otorgar, de compartir y de dar amor incondicional. El ser humano por naturaleza nace con un deseo de recibir para sí mismo, egoísmo puro. Por lo tanto, la naturaleza egoísta del ser humano genera una separación espiritual del santo. Para el maestro Ashlag, enseña que la chispa divina está latente en cada alma humana, sin importar su origen.
Estamos conectados al Eterno de manera potencial y sostenidos por su fuerza, pero para experimentar la unión real, el de Bekut, el ser humano debe transformar el deseo de recibir para uno mismo egoístamente, sin compartir, o sea, egoísta en el deseo de recibir, para compartir, dar, otorgar con nuestro prójimo. Cuando una persona de cualquier nación decide actuar por amor hacia el prójimo, empieza a parecerse al bendito, al santo, al eterno, y en esa equivalencia de forma, la separación desaparece y se experimenta la unión absoluta con el santo, con el bendito sea, con nuestro Padre amado que está en los cielos eternos. Pregunta, ¿somos creados conforme a su semejanza? Sí, pero con una matiz crucial que el maestro Schlag clarifica. Fuimos creados con el potencial de alcanzar su semejanza, no como un estado terminado. El pasaje hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es interpretado por el maestro Schlag como una invitación y un proceso evolutivo. La semejanza como meta, ser creado a semejanza a Dios, significa que el ser humano recibió libre albedrío y la estructura espiritual necesaria para convertirse por su propio esfuerzo en un creador secundario. Dios nos creó como receptores, pero nos dio la capacidad de desarrollar el atributo de dar, de compartir o de otorgar a nuestro prójimo. Cuando aprendemos a amar de verdad y a salir de nuestro propio ego, adquirimos la forma del creador. En este punto dejamos de ser simples criaturas pasivas que reciben comida de la mesa del Padre y nos convertimos en sus socios en la creación, operando con su misma naturaleza altruista. El mensaje de unidad global del maestro Schlag. Para Schlag fue un visionario que escribió en la primera mitad del siglo XX que la humanidad ya había llegado a una etapa de interdependencia global. En sus escritos como La entrega de la Torá y la paz en el mundo, dejó claro que en la era moderna ninguna persona o nación puede ser feliz o estar a salvo de forma aislada. Para el maestro Schlag, la máxima espiritual de ama a tu prójimo como a ti mismo no se limita a un grupo pequeño, es la ley universal que toda la humanidad, todas las almas de todas las naciones están destinadas a alcanzar para manifestar plenamente esa semejanza divina y vivir en una unidad consciente con Dios bendito, con el Eterno, con el Santo, con el Todopoderoso. Continuamos esta maravillosa enseñanza con el Ari Akadosh o el Arizal, Rabbi Isaac Luria, 1534-1562. El padre de la Cábala Luriática revolucionó la comprensión del cosmos espiritual al introducir el concepto de Sin-Sum, la contracción divina y la secta de la vasija, Shevirat Akelin. Desde la perspectiva del punto de vista o visión del Arizal, debemos viajar al momento de la creación espiritual, donde las almas de toda la humanidad compartían una misma raíz antes de la gran fragmentación. La raíz espiritual de las almas de las naciones. En el sistema del Arizal, antes de que existiera nuestro mundo físico, existió un alma macrocósmica llamada Adam Arishon, el hombre primordial. Esta no era una persona física, sino una inmensa estructura espiritual que contenía a todas las almas que alguna vez nacerían en la tierra. El pecado de Adán y la fragmentación. Cuando el Zohar y el Arizal hablan del pecado de Adán, se refieren a un colapso espiritual, donde esta alma gigante se fracturó en millones de chispas que cayeron a los mundos inferiores, mezclándose con las fuerzas de la fragmentación y el juicio llamadas clipot o cáscaras, la división de las ramas. En la caída, las chispas de luz se distribuyeron en diferentes niveles de la estructura del Adán espiritual. Una chispa mantuvieron una afinidad directa con el sistema interno a la santidad y la Torá sagrada. Estas constituyen la raíz de las almas de Israel. Otras chispas de una tremenda fuerza y ligadas a los aspectos externos de la creación, la fuerza del rigor, el din y la manifestación del mundo físico dieron origen a las raíces de las 70 naciones del mundo.
La enseñanza clave del Arizal. Todas las almas, sin excepción, provienen de la misma fuente divina original, el Adán primordial. Las naciones del mundo no son una creación separada. Su raíz espiritual está ligada a los aspectos que contienen, que gobiernan y dan fuerza al orden natural y las estructuras del universo. Estamos conectados y unidos al Santo, al Bendito, al Eterno. Para el Arizal la respuesta es un rotundo, un categórico, un tajante, un concluyente, un contundente, un definitivo, sí, pero a través de un mecanismo místico llamado Nitzotzot Kedushá, chispas de santidad. El Ariá Kadosh enseña que nada en el universo puede existir sin una fuerza vital divina que lo sostenga en cada segundo, incluso en los lugares más oscuros o en las naciones que históricamente se alejaron de la espiritualidad. Hay chispas de luz infinita, Or Ein Sof, ocultas en su interior. La interconexión. A nivel energético, todas las almas están conectadas en una red invisible. El Ariá Kadosh explica que el trabajo espiritual de la historia consiste en hacer el tikkun, la rectificación. Las almas de las naciones y las de Israel están interconectadas en este proceso. El bienestar y la elevación espiritual de uno afecta directamente a los otros. La unión latente, aunque el egoísmo humano o la matrix material nos hagan sentir separados del santo, del bendito, del eterno, la chispa divina en el interior de cada alma humana es indestructible. El alma de cualquier ser humano de las naciones que busca la justicia, la bondad y cumple con los preceptos universales, activa esa chispa y se une de manera o forma directa a la luz del Creador, el santo, el bendito, el eterno. Bendito es su santo nombre. Somos creados a su imagen y semejanza. El Ariá Kadosh profundiza el significado metafísico de imagen y semejanza. Selen Udmud. Para el maestro, esto no es una metáfora poética, sino un plano arquitectónico. El mapa del creador y la sefirot. El ser humano fue diseñado con una estructura física y psicológica que imita perfectamente la configuración de las 10 sefirot, los canales de energía divina a través de los cuales Dios manifiesta el universo. ¿Estamos conectados y unidos a Dios, al Santo, al Bendito, al Eterno? Para el Arizal, la respuesta es un rotundo sí, pero con un trabajo de rectificación, tikkun por delante. Nada puede existir separado del Santo, del Bendito, del Eterno. Sin embargo, debido al proceso cabalístico o místico conocido como la rotura de la vasija Shevirata Kelin, el mundo actual está lleno de chispas de santidad, atrapadas en cáscaras de negatividad, clipot. Conexión versus distancia. Aunque ontológicamente estamos conectados a Dios, Él nos sostiene a cada segundo. Espiritualmente podemos sentirnos desconectados debido a nuestro ego y a nuestras acciones no luminosas. La unidad final, el objetivo de la enseñanza del Ariá Kadosh es el Tikkun Olam, la rectificación del mundo, cuando cada ser humano, tanto de Israel como de todas las naciones, eleve las chispas de luz que le corresponden mediante la rectificación moral y espiritual. La fragmentación o la división a la segmentación terminará, se acabará, concluirá al final de los tiempos. La imagen y semejanza original se restaurará por completo y la humanidad entera experimentará una unión consciente, directa y colectiva con el Creador, el Santo, el Bendito, el Eterno, nuestro Padre amado. Maravillosa enseñanza. Aquí concluimos con la enseñanza del maestro Arizal, el Ariá Kadosh. Entonces, si hay algún grupo religioso que dice que son exclusivamente ellos nomás que van a estar en el Tikkun Olam, aquí estamos viendo la enseñanza de los maestros de bendita memoria, la paz sea con ellos, su mérito nos proteja del pueblo de Israel. Estamos viendo que las naciones no están exceptuadas de nada en los mundos superiores y en el mundo espiritual.
Maravillosa noticia, hermosa noticia, preciosa noticia. Nadie en este mundo, ningún ser humano que ha nacido, nació eh, eh, por, eh, por azar. Todos tenemos un propósito espiritual, todos. Si no sabíamos esto, ahora lo estamos aprendiendo. Y nadie, ningún ser humano, por muy elevado que esté en su nivel espiritual, puede tratar con indiferencia, puede menospreciar a su prójimo. Y puede decir que es una persona que no tiene el mundo venidero ni la vida eterna. Esto es lo que estamos entendiendo aquí, que estamos todos unidos, somos todos parte de una sola alma. Adam Arishon. Abraham Abulafia, siglo XII. Enseñanza del maestro Abraham Abulafia sobre las almas de las naciones, si están conectadas y unidas a Dios, si son creadas conforme a su imagen y semejanza. Para el maestro Abraham Abulafia, fundador de la cábala profética o éxtasis, tenía una visión profundamente metafísica, mística y psicológica de la creación, el alma humana y la conexión con el santo, con el bendito, con el eterno. Su enfoque se diferencia de manera notable de la cábala teosófica clásica, la del Zohar, porque se centra en la experiencia mística individual y la unificación del intelecto. Humano con el intelecto agente, al que identifica con el Malaj Metatron, o la última de las emanaciones intelectuales, para entender su postura sobre las almas de las naciones del mundo, la imagen de Dios y nuestra interconexión, debemos desglosarlo bajo los principios de su sistema. ¿Están todas las almas conectadas y unidas a Dios? Para Abulafia, la unión de Bekut con Dios no es un estado automático por el hecho de nacer, sino un potencial intelectual y espiritual que se debe activar. El intelecto agente como puente. Abulafia enseñaba que Dios fluye hacia el mundo físico a través del intelecto agente. Todas las almas humanas tienen una raíz o chispas que provienen de esa fuente universal. Unión a través del éxtasis. La verdadera unión o lazo activo con Dios se logra mediante técnicas místicas específicas. La permutación de las letras del alfabeto hebreo, seruf, la meditación cabalística en los nombres de Dios y el control de la respiración. Potencial universal versus realización. Aunque en el plano metafísico superior, todo proviene de la misma unidad divina, en el mundo material las almas están atrapadas por la materia y la imaginación, por lo tanto no están unidas a Dios de manera activa, a menos que la persona, sea de la nación que sea, trabaje para desatar los nudos del alma y eleve su intelecto. Las almas de las naciones y la imagen y semejanza. En el pensamiento de Abulafia, los conceptos de Selem, imagen, y de Mut, semejanza, se interpretan de una manera marcada, filosófica e intelectual, muy influenciada por la guía de los perplejos de Maimónides. Universalidad de la imagen, dado que cualquier ser humano posee la facultad de razón y el intelecto potencial, toda la humanidad, todas las naciones, sin excepción, está creada a imagen y semejanza de Dios. El intelecto es el espejo donde se refleja el santo, el bendito, el eterno, el todopoderoso, el altísimo. El estatus de las naciones, a diferencia de ciertas corrientes de la cábala posterior que afirmaban que las almas de las naciones provienen de las clipot, cáscaras del mal, y el alma de Israel de la santidad, Abulafia mantiene una postura más universal basada en el intelecto. Si un miembro de cualquier nación purifica su mente, domina sus pasiones y se dedica a buscar la verdad divina, puede acceder al flujo de la profecía y unirse al intelecto agente, el rol de la Torá. Para Abulafia, el pueblo Israel y la Torá tienen una ventaja metodológica. Las letras del alfabeto hebreo y la Torá son las herramientas técnicas perfectas y el mapa científico para alcanzar el éxtasis místico o cabalístico. Las naciones del mundo, al no poseer esta herencia directa, operan bajo las leyes de los 70 malajim o príncipes celestiales.
a menos que se eleven intelectualmente por encima de ellos. La red de interconexión y la redención final. Creía que el objetivo final de la creación era la unificación. En la era mesiánica, las barreras entre las naciones se disolverían a través del conocimiento espiritual. Cuando el ser humano logra el éxtasis profético, descubre que su alma individual es parte de una realidad espiritual única. En ese estado de conciencia superior, las divisiones geográficas, nacionales y rituales caen, revelando que toda la humanidad está llamada a formar un solo cuerpo espiritual, unificado bajo la luz divina. Las 70 naciones de la Tierra, que en el plano físico parecen separadas y en conflicto, encuentran su raíz común y armonía en la estructura del lenguaje cósmico, las letras de la creación, que sostiene el universo. Rabino Moshe Cordovero, 1522-1570. Conocido con el acrónimo Ramak, fue un destacado teólogo y místico, un maestro cabalista, de Safed en Israel, considerado uno de los más grandes cabalistas de la historia. Nació en Safed y murió en Safed. El maestro Moshe Cordovero, el Ramak, una de las figuras más brillantes de la Cábala, en Safed, abordó estos temas con una profundidad mística o cabalística extraordinaria, principalmente en sus obras Pardes Rimonín, el huerto de las granadas, y Tomer Deborah, la palmera de Débora. Para el Ramak, la creación no es algo separado del Eterno, sino una manifestación de su propia luz emanada. Aquí detallamos cómo entendía él la imagen de Dios, la conexión con las almas y el rol de las naciones. Creados a imagen y semejanza de Dios, el mapa de la Sefirot. Para el Ramak, el pasaje de la Torá sagrada, creados a imagen y semejanza de Dios, no es una metáfora antropomórfica, sino una realidad metafísica y espiritual exacta. El cuerpo y el alma como un espejo. El ser humano fue diseñado reflejando la estructura de la Sefirot, las 10 emanaciones o atributos divinos, a través de los cuales Dios, el Santo, el Eterno, interactúa con el mundo. Correspondencia cósmica. Tu brazo derecho corresponde a Gesed, misericordia, bondad. Tu brazo izquierdo a Kiburá, justicia, rigor. Tu torso a Tiferet, belleza, armonía. Y tu mente a las Sefirot superiores, Jokmah, sabiduría y Binah, entendimiento. El propósito. Ser la imagen de Dios significa que el ser humano tiene el potencial y el deber de actuar como Dios. En el Tomer Deborah, el Ramak explica que así como el santo es misericordioso, compasivo, paciente, etc., el ser humano debe emular, debe imitar, debemos copiar esos atributos en este mundo físico para activar la luz divina en el mundo físico. ¿Estamos conectados y unidos al santo bendito es? Desde la perspectiva, enfoque o punto de vista del Ramak, la respuesta es un rotundo, un categórico, un definitivo, sí, pero con una matiz, aspecto, cariz importante sobre la conciencia de esa unión. La chispa divina. El alma humana no es algo externo que el Creador bendito fabricó de la nada. Es un Helek Eloah Mimal, una parte de Dios de lo alto. En esencia, la raíz de nuestra alma se separó de la fuente divina, el cordón umbilical espiritual. Imagina que las almas son como los dedos de la mano, vistos desde abajo parecen separados, pero hacia arriba están unidos al mismo cuerpo. Enseña el Ramak que nuestras almas están conectadas constantemente a los mundos superiores a través de canales espirituales. La interconexión total. En el Tomer Deborah, Ramak introduce un concepto revolucionario. Todas las almas están conectadas entre sí porque comparten la misma raíz divina. Por lo tanto, si dañamos a otra persona, nos estamos dañando a nosotros mismos y estamos dañando la estructura mística que nos une al santo bendito es. Bendito es su santo nombre.
Qué maravillosas noticias para toda la humanidad. Las almas de las naciones del mundo, la Cábala clásica y el Ramak en particular, analiza la estructura de las almas utilizando el concepto de las 70 naciones, que representan la totalidad de la humanidad no judía y el alma de Israel. Diferentes roles o funciones en el organismo cósmico. El Ramak ve a la humanidad como un solo cuerpo místico. En este cuerpo las diferentes naciones y el pueblo de Israel tienen funciones espirituales diferentes, pero interdependientes. ¿Qué significa interdependiente? Mutuos, recíprocos, interrelacionados, vinculados. Ninguna parte funciona sin la otra. Maravilloso. La raíz en la Sefirot. Así como el pueblo de Israel se asocia a menudo con la Sefirá de Malhut, el reino, la manifestación, o Tiferet, las 70 naciones de la humanidad tienen su raíz espiritual en los príncipes, Sarín, celestiales que reciben luz de los niveles de Gesed y Geburah. Por lo tanto, las naciones del mundo también provienen del sistema divino y tienen una chispa de luz sagrada que rectificar. La rectificación universal, el Tikkun Olam. El Ramak enseña que el objetivo final de la creación no excluye, no aparta, no descarta, no margina, no elimina a las naciones. Al contrario, en la era mesiánica y la rectificación final ocurren cuando las naciones de la humanidad reconocen la unidad de Dios y transforman su energía, su vibración, su conciencia. En este punto la división, la separación desaparece y toda la humanidad se une con conciencia a la fuente divina, al santo bendito es su santo nombre. Para Moshe Cordovero, somos un espejo de lo divino, nuestra conexión con el santo es intrínseca, o sea, es esencial, es innata, es inherente y estructural, pero que requiere de un esfuerzo ético espiritual y consciente para manifestarse a través del tikkun, la rectificación de nuestro carácter y la bondad. Elevamos no solo nuestra propia alma, sino que ayudamos a elevar el alma colectiva de toda la humanidad. Vamos ahora con Rabbi Nachman de Breslau. Enseñanza de Rabbi Nachman de Breslau, su enseñanza sobre las almas de las naciones, si estamos conectados y unidos a Dios, si somos creados a su imagen y semejanza. Este rabino, este maestro, vivió en los años 1772 a 1810. Aborda la relación entre la creación y las almas de una perspectiva, punto de vista, enfoque o visión mística cabalística, hasídica, profunda, basada en la cábala. Su enseñanza en su obra cumbre, Likutei Moharan, conectan de forma directa la idea de ser creados a imagen y semejanza con nuestra unión con el santo y el rol de las naciones del mundo, Creados a imagen y semejanza, el mapa del alma. Para el maestro Nachman, que el ser humano haya sido creado a Selen Elohim, imagen de Dios, no es una descripción física, sino un diseño de ingeniería espiritual. Cada órgano y miembro del cuerpo físico es un reflejo de una fuerza espiritual o una emanación del eterno, Sefirá. En el pensamiento, en el concepto, en la idea, en la noción y el parecer de Breslau, desarrollado de manera amplia en el libro Anatomía del Alma, nuestro cuerpo físico, Nefesh, es un mapa de nuestra alma. Cuando actuamos, cuando hacemos, cuando obramos, cuando ejecutamos o procedemos con bondad, con misericordia, con compasión, con justicia, con generosidad, con benevolencia, con amor, con tolerancia, con respeto, etc., estamos activando los atributos del Eterno, el Santo bendito sea, Hashem el bendito, dentro de nosotros mismos, haciendo que la semejanza con el Creador, bendito sea, se manifiesta, se evidencia, se revela, se muestra en este mundo físico llamado Malhut. Las almas de las naciones y las 70 facetas de la creación. En mística judía tradicional se habla de las 70 naciones arquetípicas.
cada una con una raíz espiritual, un ángel guardián y una energía específica de la creación. Chispa de santidad. Nitotot. El santo bendito es, ocultó chispa de su propia luz en todos los rincones del universo, incluyendo la cultura, la geografía y las almas de las naciones. Tikkun Olam, la rectificación universal. El objetivo, el fin, la meta, el propósito, la finalidad final de la existencia no consiste en el aislamiento, sino en la paz o armonía universal. Rabbi Nachman enseña que todas las culturas y naciones poseen virtudes únicas, talentos y dimensiones espirituales que deben ser refinadas, purificadas, depuradas, filtradas y elevadas para que la luz del santo brille completamente en toda la creación. Estamos conectados y unidos al santo bendito es. Rabbi Nachman responde con un rotundo, un categórico, un tajante, un concluyente, contundente, definitivo, sí. Pero se requiere un esfuerzo consciente utiliza el maestro un concepto central para explicar esto, la ilusión o imaginación. El maestro enseña que el mayor obstáculo para sentir nuestra unión con el Eterno, el Santo, es la ilusión, la fantasía, el ensueño, el espejismo, la quimera. La ilusión se está refiriendo, este concepto, a deseparación. O sea, la ilusión, el ensueño, la fantasía, la quimera, el espejismo de separación. ¿Qué es lo que es la separación? El apartamiento, la división, la fragmentación, la distancia o el alejamiento. El mundo físico nos hace creer que estamos solos, desconectados o aislados. Sin embargo, en esencia, en la sustancia, en el fundamento, el alma humana es una parte de Dios Altísimo, el bendito. Para activar esa conexión constante, propuso su herramienta más poderosa, la plegaria meditativa llamada en hebreo Itbodedut. Se trata de apartar 1 hora al día para hablar con Dios bendito, a solas, en el campo, en un bosque, en un parque o en una habitación, usando nuestro idioma nativo, sin rezos con fórmulas, sino una conversación espontánea de un amigo a otro. La persona, por medio de la plegaria personal e íntima, rompe las barreras de la ilusión y experimenta, siente, percibe, advierte de manera directa que nunca ha estado aislado, desconectado de la fuente de la vida. Paz universal e interconexión. El maestro Nachman enseñaba que existen 2 tipos de paz: la paz interior, el equilibrio, la armonía, la estabilidad de la mente y el cuerpo, y la paz universal. Su visión final definitiva no es de exclusión, no es de marginación, no es de rechazo, no es de eliminación, ni expulsión, ni omisión, sino un tiempo, un momento en que toda la humanidad, manteniendo sus raíces e identidades, reconozca en unidad o al unísono o unánimemente o acorde la verdad del Creador bendito y viva en perfecta paz y armonía. Me tomé este tiempo, hice un receso en el tema que estaba disertando, para ver que ninguna alma que está en la tierra está de más, y que todos venimos de ahí arriba, del mundo espiritual, y todos somos uno. Por mucho tiempo la humanidad ha estado dividida, ha habido separación por color, por bandera, por equipo, por ideología, y podríamos decir por muchas ideas que en vez de unirnos destruyeron, y acuérdense que somos co-creadores. Creamos con nuestras acciones y con nuestras palabras, y obviamente lo que pensamos después lo creamos con nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces todos estamos interconectados espiritualmente, y como estamos viendo el amor al prójimo, la única forma que tengamos conexión real con el Creador, ya lo vimos en los estudios, es que amemos a nuestro prójimo, y ahí realmente estamos conectados con el Eterno, porque todos somos Adam Arishon, y somos chispas que estamos caídas
como decían los estudios, ¿cierto? Como decían estos maestros, como enseñaron estos maestros, las chispas de Adán cayeron en la clipada, cayeron en la negatividad, cayeron en todas partes. Entonces ningún alma que está en esta tierra sobra. Todos somos útiles, todos tenemos un trabajo, todos tenemos una transformación, todos tenemos un camino espiritual que llevar. Podemos destruir la vida de nuestra familia y la vida de una comunidad si no entendemos esto, a través del chisme, que es lo que estábamos viendo, a través del Lashon Hara o Lashon Hara. Ahora entendemos por todos los estudios que hemos hecho que estamos todos unidos, que cada palabra con maldad que salga de nuestra boca puede afectar a mi familia, sí, en mi entorno familiar, en mi trabajo, en la comunidad, en la sociedad donde vivo, pero también afecta a toda la humanidad como un solo ser espiritual y también afecta a los mundos superiores. Entonces, estos estudios, ¿para qué nos sirven? Para que en este tiempo podamos primeramente tener misericordia, amar a tu prójimo como a ti mismo, la primera lección que vimos, pero tenemos que amarnos a nosotros mismos, después amar al prójimo, no hablar chisme y buscar la unidad en la familia. Es muy importante que, si es posible, antes que dejemos esta encarnación, alguna Noshamot que estamos haciendo, esta rotación de alma, si es posible y si el Eterno primeramente nos allana el camino y nos ayuda, tenemos que reconciliarnos. Tenemos que perdonar a aquellos que dentro de la familia tiene que haber reconciliación de padres con hijos y de hijos con padres, porque el otro lado ha hecho bien su trabajo de separar la familia a través del chisme. Hemos visto a través de todos estos estudios que todos somos una sola alma, y eso es lo que hay que entender, que en el mundo celeste no hay divisiones, no hay colores, no hay banderas, ¿ya? Y que las vestimentas que llevamos, el mérito que llevamos hacia el mundo, a los mundos superiores, hacia el Gan Eden, es nuestra oración, son nuestros ayunos, son nuestras buenas acciones. Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es amar al prójimo. Ya aprendimos que no tenemos que guardar rencor, que no tenemos que vengarnos, y ahora estamos viendo la lección que no tenemos que hablar, aunque sea verdad, de una persona, y que tenemos que defenderlo, y tenemos que salvarlo en caso de que esté en una necesidad económica o esté en peligro su vida. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Y bendito el Eterno por esta enseñanza. Y santifico el nombre del Eterno, y glorifico el nombre del Eterno, su bendito y santo nombre, por esta maravillosa enseñanza, por esta enseñanza de luz que ha llegado hasta nosotros. Hasta este tiempo la humanidad, no todas las personas obviamente, hay personas que tienen un camino espiritual, pero en general, hablemos como un solo ser, hemos errado el camino. No hemos acertado la flecha donde tiene que llegar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Cambiar, ampliar nuestra vasija y entender que cada palabra que no sea de bendición contra mí, a favor de mi prójimo, está dañando a mi prójimo, me está dañando a mí, está dañando a todo este ser espiritual que somos todos uno solo. Entonces, a contar de esta enseñanza, ya no tenemos que copuchar, hablar mal, chismorrear de otra persona. Lo que tenemos que hacer es bendecir a otra persona, ver los puntos buenos, ayudar a que otra persona brille, ayudar a otra persona a que venza su negatividad. Primeramente es uno, a través de la buena inclinación, de las buenas acciones, y entender que el mayor nivel espiritual es amar al prójimo. Puedo cumplir con todos los ritos, pero si no amo a mi prójimo, si hago todo lo que no tenemos que hacer, espiritualmente no estoy en un camino espiritual, estoy yendo para el otro lado. Así que les deseo lo mejor esta semana, con la ayuda, con la bendición, y que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes, donde quiera que estén, que esta enseñanza llegue donde tiene que llegar, con la ayuda del Eterno, con la bendición del Eterno. Compártanla, hagan dedito arriba y le agradezco por su tiempo. Son maravillosas esta enseñanza, y gracias al Eterno por compartirla con nosotros. Que la paz, que la bendición del Eterno esté con todos ustedes,
y me comunicaré con usted en otra ocasión, si así el santo, el bendito, el eterno lo permite. Y santifiquemos y honremos su santo nombre donde quiera que vivamos, amándolo a Él y amando a nuestro prójimo. Hasta luego.